Inflación de enero, está Esteban Lafuente para darnos el detalle de este 2,9%. Así es, un 2,9% que está un poco por encima de las estimaciones previas que se manejaban tanto en el gobierno como en las consultoras privadas. Y que ¿Cuánto era la estimación? Alrededor del 2,5, 2,6%, que si bien ya se preveía que iba a ser más alto que en diciembre, es un número importante, por un lado, por las proyecciones hacia adelante en lo que es materia inflacionaria para el año, y segundo, por las categorías en las cuales hubo mayores aumentos, porque cuando se analiza más allá de este 2,9%, una de las categorías que más sube es 3,4% alimentos, que es un componente central en el consumo de las familias, claro, que impacta, es el rubro cuando en la canasta que mide el INDEC que mayor incidencia tuvo en el 2,9%, y que aún es más llamativo, más preocupante, porque generalmente alimentos es una categoría que sube cuando hay movimientos del dólar. Cuando el dólar sube, claro, que aumentan los costos, impacta en alimentos. Venimos de un mes del dólar planchado con una suba menor en comparación con lo que había en otros meses. Sin embargo, esta sube del 3,4% en un contexto de caída del consumo, claro, también es llamativo y es muy fuerte porque está por encima del promedio. ¿Y hay algún efecto estacional? No, es variante. Justamente los precios estacionales estuvieron por debajo de este 2,9%, claro, y la inflación núcleo, que es este componente que excluye los estacionales y los regulados, que es un instrumento que sigue tanto el gobierno y los economistas para ver la inflación, la dinámica de los precios más generales, estuvo en el 3%, es decir, por encima del promedio. Y el dato es que en 12 meses alimentos sube un 53% por encima del 49%, claro, general en 12 meses, lo cual directamente impacta en lo que pueden llegar a ser mediciones de indigencia y pobreza, que en estos, claro, días, ministro, gente del gabinete ya está hablando de que pueden ser incluso peores de las previstas, claro, con lo cual ese es el dato preocupante. Es un consumo ineludible y está subiendo. Exacto, incluso en un contexto donde hay menores ingresos y por lo tanto, claro, cae también el consumo. Claro. De hecho, cuando se mira hacia atrás la inflación acumulada en 12 meses, las tres categorías que más suben son transporte, que el mes pasado estuvo el primer tramo, mañana se empieza a regir el segundo tramo del aumento, comunicaciones, que es fundamentalmente la telefonía celular, vinculada a esta categoría, y alimentos, tres componentes de los más indispensables claro, del consumo de todos los niveles socioeconómicos. Sí. Por eso es que es el tema a seguir muy de cerca también. Bueno, 2,5%, salud 2,9%, que este mes en febrero empieza un nuevo aumento en el servicio prepago. Son datos que llamaron la atención y que cuando se analiza la dinámica de las primeras 2 semanas de febrero y hacia adelante, justamente por el aumento del transporte, las empresas de salud prepaga y compiensan los tramos de aumentos en los servicios públicos, se prevé que no tenga una baja significativa. De hecho, los economistas están hablando de una inflación del orden del 30% para el año, que para mantenerse debería ser una inflación mensual en cada mes de aquí hasta fin de año del 2,1%, claro, más o menos en esa cuenta. Y acá lo superamos. Está superando. Entonces, de mantenerse esta dinámica, sería complicado también llegar a ese número, claro, que está por encima ya de lo que se estimó en el presupuesto. Claro, porque el presupuesto se armó pensando en un 23%. 23%, sí. Las consultoras privadas hablaban de 29% y ahora el cálculo es 30%. Empezamos a preocuparnos, ya empiezan, ¿no?, hacia adelante, por eso es que este dato, que es muy fuerte porque se esperaba incluso justamente por debajo, claro, habrá que ver cómo es que continúa y cómo impacta también la actividad económica y el movimiento del dólar, que es el otro gran tema, claro, que está... Y las negociaciones paritarias, justamente, ¿no?, que siempre arrastran también que está justamente en lo que se estaba conversando recién, claro, escuchaba en la entrevista con el representante del sindicato docente, cuando está detrás de la inflación que ellos están acordando, la inflación mes a mes, de cómo puede ser la cláusula gatillo y qué recomposición salarial va a haber en esta ecuación de, claro, precios, salarios y también cómo impacta eso en el consumo. Sí, un panorama no muy tranquilizador, ¿no? Exactamente, sí, bueno, eso es el monitoreo, como te decía, 2,9%, casi 44% en los últimos 12 meses, una inflación que, por lo menos para febrero, estaría en este orden y tal vez incluso por encima. Bien. Hay una buena noticia en relación a las economías regionales. Así es, sí, porque es un anuncio que ya se había informado en estos días. Hoy se anunció en una conferencia de prensa, el presidente Macri anunció unas medidas que buscan ser una especie de alivio a las economías regionales, a las empresas con foco sobre todo en exportación. Se incluye un beneficio fiscal, que es que se reducen los aportes patronales a las empresas que tengan empleados que cobran hasta 16.500 pesos y que por encima de esa cifra no se pagan aportes completos, sino solamente por la diferencia, que es una promoción, un beneficio fiscal que fue bien recibido. Las empresas del sector lo que reclaman es que son insuficientes porque el gran
problema en cuanto a la ecuación que hubo, y lo hemos comentado, es que más allá del nuevo tipo de cambio, pensando en ganar competitividad para exportar, se completó por un incremento en las retenciones generalizado a todos los productos y eliminación de reintegros a las exportaciones, que muchas empresas lo que planteaban es que la ecuación incluso estaba adversa a lo que era con respecto al tipo de cambio anterior. Por eso esto brinda un cierto beneficio que fue bien recibido. Muchos reclaman que es insuficiente, pero bueno, en principio este anuncio se va a aplicar alrededor de 200.000 trabajadores en 19.000 empresas en todo el país, sobre todo en el interior, que son economías regionales con foco exportador, son las que van a poder utilizar o beneficiarse de este anuncio que se realizó esta mañana. ¿A partir de cuándo es esto? Empieza sí, ya está anunciado, y por eso es que fue bien recibido, que justamente pensando en la planificación del año también es un impulso donde, por un lado, tenemos el dólar más alto, pero tendiendo, por lo menos en estos meses, a ir hacia abajo, que gana competitividad, pero en el contexto con retenciones y eliminación de reintegros, la ecuación estaba complicada para aquellos que buscaban exportar. Bueno, veremos cómo sigue. Esto es semanas tras semana, ¿no? Cada semana es un cambio, es una nueva incertidumbre, y el gobierno intentando controlar el ritmo de la economía. Así es, y es un último dato, lo que se anunció de una consultora privada, que esperan que este año siga el consumo nuevamente en baja después de 3 años consecutivos en los datos de 2018, cayendo un 1% en 2018 y 3 años seguidos el consumo masivo en baja. Sí, indicadores delicados en año electoral. Así es. Muchísimas gracias, Esteban Lafuente. Vamos a escuchar las palabras del presidente Macri cuando anunciaba este beneficio. Casi la mitad de las empresas vinculadas a nuestras economías regionales son pymes y tienen menos de 50 trabajadores. Y todos estos años, cada vez que los he visitado, muchas me transmiten la vocación de tomar más trabajadores, de crecer más. Pero para hacerlo enfrentan obviamente obstáculos. Y uno de los principales son los impuestos al trabajo, que hace muy costoso tomar gente. Por eso hoy tomamos la decisión junto al ministro de aliviarles esta carga. Decidimos aumentar el aumento del mínimo no imponible sobre las cargas patronales de los trabajadores de las economías regionales. Esto significa que ningún empleador va a pagar impuestos al trabajo por empleados que cobren hasta 17.500 pesos. Este beneficio va a mejorar la situación de 200.000 trabajadores en todo el país y 19.500 empresas. Y con esta medida van a tener un incentivo para dar más empleo. Pero además, que es tan importante como la anterior, la posibilidad de que más trabajadores pasen de la informalidad a la formalidad laboral, con los derechos que esto implica y que claramente se merecen. Es en definitiva un paso más para seguir normalizando a la Argentina, para seguir construyendo un Estado que promueve el trabajo de calidad y no que le pone trabas con impuestos y cargas. Economía